¿Qué tal, amigos? Yo soy Rubén Fausto Murillo y esto es Ponga un musicólogo en su vida. ¿Cómo no hablar del tema de la guerra, de la invasión del ejército ruso a Ucrania? Parecería que la música se escapara de este terrible suceso y no lo es. Hay uno de esos temas que están apareciendo cada vez más en los medios mundiales, que es el caso de Valery Gergiev, el extraordinario director ruso, director, entre otras varias instituciones musicales, del afamadísimo Teatro Bolshoi, que cuando él lo toma en 1988 aún era el ballet del Kirov, y que lo encontró en un estado literalmente de postración. Fíjese si le estoy hablando de 1988, cuando un personaje llamado Vladimir Putin trabajaba aún en el ayuntamiento de San Petersburgo. En esa época todavía era el Leningrado. Han pasado muchos años y actualmente en el escenario mundial, con la terrible noticia de la invasión del ejército ruso a Ucrania, pues ha llegado el momento en que personajes de la talla de Gergiev tiene que perfilarse, tiene que manifestarse su parecer al respecto de semejante circunstancia. Y diréis, ¿por qué? Pues si él es un músico encumbradísimo, un gran artista, ni duda cabe de sus enormes cualidades musicales. El pequeño problema es que Gergiev está muy vinculado al régimen de Vladimir Putin. Ha manifestado públicamente su adhesión al régimen, son amigos personales, y hasta ahí, podremos decir, pues pertenece a la vida personal de Gergiev, pero por ejemplo ha apoyado abiertamente, por ejemplo, en su momento, hace no demasiado tiempo, la invasión de Crimea. Ha apoyado en 2012, por ejemplo, en vídeos la campaña de Vladimir Putin, y sabemos que está intrínsecamente unido en muchos elementos presupuestarios, en fin, muchas cosas que lo unen terriblemente a la figura de Vladimir Putin. Cuando entonces instituciones tan renombradas como la Filarmónica de Múnich o en Rotterdam también se le ha pedido que se manifestara abiertamente sobre el tema y se distanciara de Putin, él ha contestado con la callada. Simplemente no ha contestado. El resultado ha sido inmediato, fulminante. En la Ópera de París lo han despedido. Las funciones que tenía contratadas con esta institución tan importante fueron cerradas. En la Scala de Milán, que había estrenado ya una puesta en escena de La Dama de Picas, suspendidas. El Carnegie Hall se negó a que la Filarmónica de Viena lo dirigiera, canceló los conciertos y llamaron a un director sustituto. En Múnich, el día de ayer, lunes, llegó ya su despido. Rotterdam acaba de anunciar también que se desvincula de la figura de Gergiev, y estamos hablando de un vínculo que existía desde 1988 también, o sea, muchos años. Festivales que llevaban su nombre y que él dirigía a nivel personal han sido también, se han deshecho de la figura de Gergiev, e inclusive su representante en Centro Europa ha decidido dejar de defender los intereses de Gergiev. Esto, que parecería para muchos terrible, y de hecho lo es, terrible en el sentido de que le ha caído toda la maquinaria, ¿no? Al pobrecito artista que es Gergiev, tendremos que pensárnoslo mucho. Porque hay artistas, por ejemplo, en el pabellón ruso de la Bienal de Arte de Venecia, casi todos en bloque, desde el comisionado, los artistas renunciaron, y de hecho ahora la Bienal de Arte de Venecia no estará el pabellón. Ni siquiera llegamos a la circunstancia de que no se le permitiera participar a la delegación rusa. Es que la delegación rusa directamente renunció, se manifestó. La Netrebko, la enorme cantante también, que estaba muy vinculada a Putin, hace un par de días repudió la agresión rusa a Ucrania. Siempre también entre dientes diciendo que ella hubiese querido poder decidir y no sentirse obligada a hacerlo. Estamos en una época de definiciones, y es una época ciertamente dura, ciertamente compleja, pero dijésemos que se empiezan a generar unas trincheras, se empiezan a generar
circunstancias verdaderamente duras, adversas, y simplemente hay que pensar en personajes como Arturo Toscanini, que se negó a dirigir el himno italiano frente a Mussolini, la Giovanessa, y lo pagó siendo expulsado de Italia. Hasta que cayó Mussolini, él no pudo volver a su tierra. Y pensemos en el gran ejemplo de Pau Casals, ese gran ejemplo de dignidad que se negó a estar en España mientras el dictador Francisco Franco estuviese vivo. Estamos hablando de grandes artistas del mismo calibre que Valery Gergiev, que se jugaron el pellejo, que dieron la lucha también de las ideas, porque los artistas no estamos exentos de vivir en este mundo. Vivimos en este mundo, nos debemos a nuestros conciudadanos, somos un ciudadano más y tenemos opiniones políticas. Personajes como Valery Gergiev, tan importantes, tan relevantes y que están siendo observados por tantos admiradores, tienen que mantener una actitud ética de primerísimo nivel. Lamentablemente las cosas son así, pero veremos qué sucede en adelante. Por el momento le agradezco muchísimo su atención. Nos vemos en 15 días en otra de estos encuentros de Ponga un musicólogo en su vida. Le agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Chao.